Bien, buenas noches para todos. Que la paz del Señor los acompañe. Vamos a iniciar el capítulo 7, no sin antes orar para que el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro en esta hora. Querido y amante Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por el sábado que nos permitiste vivir, pero también porque pones delante de nosotros una nueva semana, un nuevo día. Nuestro anhelo es poder agradarte, Señor. Ayúdanos a reconocer lo que somos y lo que tú eres también, para que juntos podamos avanzar en ese camino que nos conduce a la vida eterna. Al estudiar, Señor, que únicamente lo hagamos con el propósito de conocer la verdad y poder transmitirla a otros. Porque sabemos que si solo la conocemos para nosotros, corremos peligro de perdernos. Y tú no quieres eso, sino que podamos ser canales útiles que cumplan la función, el propósito, y así que la bendición sea para todos y tu nombre pueda ser glorificado. Gracias, Señor, y que tu poder se glorifique en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, estimados, vamos al capítulo 7, las características de un espíritu. Las características básicas de un espíritu son: el espíritu es un sistema cerrado, no puede ser forzado ni controlado desde el exterior. El espíritu solo puede controlarse desde dentro. Un espíritu está siempre activo, nunca pasivo. Vamos a entenderlo uno a uno. El espíritu es un sistema cerrado. ¿Qué significa esto? Nadie puede pensar por ti. Nadie puede tomar una decisión por ti. Si escuchas lo que se dice en el exterior, solo es el resultado de la acción de tu espíritu. Nadie puede controlar tu pensamiento. Solo yo soy responsable de mis pensamientos. Puedo recibir insultos, puedo recibir injurias, acusaciones, puedo recibir juzgamientos, puedo recibir cualquier cosa, inclusive golpes, maltratos, abusos, pero solo depende de mí la interpretación que le dé. Obviamente en el engaño lo tomo personal, pero en la verdad vamos a aprender que nada es personal. Y si lo aprendemos de esa manera, pues tendríamos una mejor salud y un mejor estilo de vida. Así que Jesús tenía un espíritu cerrado, por eso lo insultaban, lo escupían, lo laceraban, lo maltrataban y él simplemente se autocontrolaba, porque el espíritu tiene la capacidad de autocontrolarse. Dios nos dio esa, esa, esa capacidad. Ahora, ese autocontrol no es como nosotros pensamos en el engaño. Ese autocontrol lo vamos viendo que tiene que ver con permitirle a Dios que nos ayude a controlarnos, no por nosotros mismos, porque en el engaño solo hacemos cosas malas. El espíritu solo puede controlarse desde dentro. Es imposible que el espíritu esté coordinado desde el exterior. El espíritu es responsable de las decisiones que toma. Recordemos los mártires. Ellos decidían ser fieles a Dios y no había nada ni nadie que los hiciese volver de su cometido. Aunque fueran quemados, aunque sean torturados, no interesa porque es una decisión propia e interna basada en los principios y en la verdad. Por lo tanto, es algo muy, muy especial. Tercero, el espíritu está siempre activo, nunca pasivo. Ninguna información puede entrar pasivamente en el espíritu. Nada puede penetrar en el espíritu sin que éste actúe. ¿Qué entendemos por esto? Que el espíritu no descansa, siempre está activo.
aun cuando dormimos. Si quedara pasivo, tranquilo, quieto, pues simplemente no habría vida, porque el espíritu es la potencia, el poder, la electricidad, la energía que mueve el ser. ¿Sabías que el espíritu nunca duerme? Los sueños demuestran que el espíritu está activo incluso durante el sueño. Cuando sueñas, el espíritu se ocupa de organizar la información que se ha ido acumulando en la corteza cerebral durante el día. El reposo del espíritu consiste en tomar información de la verdadera fuente de amor que satisface su necesidad. Dos cosas muy importantes ahí. El espíritu organiza la información. Nada puede entrar sin que el espíritu lo permita. Ahora, esto sucede consciente, pero también sucede en su mayoría inconscientemente. Por eso hay cosas que nuestro espíritu ha almacenado que nosotros ni las recordamos, pero que están allí dentro, imágenes. A veces decimos, pero esto pareciera que ya hubiese estado por acá, esto me parece muy familiar. Alguna forma, alguna imagen, algo tuvo que archivar el espíritu para que se me haga familiar, porque el espíritu no va a traer nada a la superficie o a la realidad o a la conciencia de algo que no haya introducido. Todo debió haber sido introducido consciente o inconsciente. Ahora es un peligro porque están los videos, las películas, que eso vienen a una velocidad que usted y yo no percibimos y que tienen muchas imágenes y por eso a veces hay sueños que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, por otro lado, el reposo del espíritu consiste en tomar información de la verdadera fuente de amor que satisface su necesidad. El cuerpo descansa reposando, pero el espíritu está siempre activo, entonces no puede reposar. El reposo del espíritu es tener buena información y interpretarla correctamente. Y de esa manera reposa, de esa manera se satisface. ¿Por qué? Porque el espíritu necesita de información, se alimenta de información que le proporciona lo que él necesita. ¿Y qué necesita el espíritu? Ya sabemos que es amor. Él se alimenta de amor, que es información que proviene de la fuente correcta, que es la verdad, que es la ley, que es todo lo que concierne a Dios. Contesta las siguientes preguntas justificando tu respuesta. Pueden abrir el micrófono para participar. ¿Puede alguien obligarte a hacer algo? Primera pregunta. ¿Quién quiere responder? No, pastor. Muy bien, Yanira. Nadie puede obligarme a hacer algo. Segunda pregunta. ¿Puede alguien hacer que el espíritu actúe? ¿Quién dijo algo? ¿Nancy? Bueno, Pues no, pastor, no, no Si el puede. espíritu, perdón, sí. Bien. Bien, ahí se entrelazaron, pero sí. Nadie puede hacer que el espíritu actúe, porque es un sistema cerrado, así que el espíritu actúa por sí mismo. ¿Puede alguien molestarme o molestarte? pues entendiendo, pastor, ya entendiendo el problema que tenemos, pues figúrese que normalmente eso es lo que nos pasa, nos molesta, las Mm, personas nos molestan, o sea, nosotros hemos estado, quiere decir que nosotros permitimos, pero ujú. si no lo permitimos, pues Ah, la cuestión es cómo saber no permitir para que no nos moleste. bien. El Señor va a permitir que nos molesten para que al final nos dejen de molestar.
no porque nos dejen de molestar, sino porque nosotros ya no permitimos que nos molesten en el sentido de que no nos conectamos con esas personas. ¿Puede alguien ofenderte? Es casi igual, obviamente no desde la verdad, pero desde la mentira, cuando lo tomamos personal, sí nos ofende. Quinta pregunta y va para Claro. Nancy que está levantando la mano. ¿Podemos controlar lo que piensan los demás? No, Pastor. No, no, no. Sino que yo quería aportar ahorita cuando preguntó, ¿puede alguien molestarse? Molestarte, pues en la mentira y el engaño en que estamos, sí nos puede alguien molestar. Pero como Mm. estamos aprendiendo, debemos llegar al punto de que eso no nos suceda. Por eso alcé la mano ahorita. Y la respuesta en esta que me pregunta, los pensamientos de los demás no los podemos controlar. No, no los claro, podemos controlar. Por eso Dios no pudo detener a Lucifer de su pensamiento de iniquidad, de autoengaño, porque Dios no puede porque él entrar mismo lo creó en como un nuestro espíritu espíritu. cerrado. Entonces, ¿puede alguien hacerme feliz, Yanira? Pastor. No, No. la verdad no. Digo que no. Muy Pues bien. porque la verdad, lo digo desde bueno, desde mi experiencia, sí. Pues yo estoy a veces solo aquí en mi casa y yo me río solo, disfruto estar solo. O sea, pues la felicidad no depende, la verdad, de nadie, sino de mí. Bien. ¿Puede alguien hacerme feliz? No, porque mi felicidad depende de la fuente, si yo me conecto con ella, ¿no? Si no me conecto, yo puedo buscar la felicidad en otro o en mí mismo o en las cosas, y esa será una felicidad transitoria, pero la verdadera felicidad está en la fuente de la felicidad. Bien, ahí vamos aprendiendo. Además de que el hombre tiene un espíritu, tendremos que saber que Dios es un espíritu y los ángeles también son espíritus. Pero hay una diferencia absoluta entre el espíritu creado y el espíritu Dios. Vamos a ver la diferencia. Entonces, el espíritu, el espíritu creado y el espíritu Dios, un contraste entre los dos, una comparación. Dios como espíritu es independiente. El espíritu creado es dependiente de Dios. El espíritu Dios hace todo de sí mismo. El espíritu creado no hace nada por sí mismo. Dios espíritu no necesita alimentarse porque Él es la fuente, pero el espíritu creado que somos nosotros necesitamos alimentarnos del exterior y obviamente de la fuente. Dios espíritu no tiene acceso directo al espíritu creado. Eso significa que Dios nos creó con el autogobierno, no para él regirnos, porque entonces Satanás tendría razón cuando dijo que los controlaba y los obligaba, y no es así. El espíritu es dependiente de Dios, pero se autogobierna y entonces decide si depende de Dios o no depende de Dios. El espíritu creado no puede ser alimentado desde el exterior por otra persona. Eso significa que cada espíritu tiene que tomar la decisión de alimentarse. Nadie puede meterle a la fuerza ni hacerle a la mala que crea o que piense distinto, porque así fuimos creados. Entonces, no podemos cambiar los pensamientos de los demás. Cada uno es responsable de sí mismo. Dios no puede dirigir el espíritu creado. El alimento del espíritu está en el exterior, pero el espíritu debe tomarlo mediante una acción interior. Yo decido ingresar lo que está afuera. Entonces, así como decido comer, también
necesitamos llegar a la práctica de decidir si dejo entrar los rechazos, los abusos, los maltratos, las palabras, las injurias, las acciones de los demás. Tenemos que llegar a eso, pero por la gracia de Dios vamos en el camino. Tenemos fe de que así será. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Es decir, toda la creación es dependiente del Creador. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Ahí está por qué Dios no puede controlar el espíritu. Porque entonces seríamos marionetas, seríamos títeres. Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. Por eso en Apocalipsis 3:20 aparece Jesús tocando la puerta, porque si no le abrimos la puerta, Él no puede entrar. Él no la va a tumbar, solamente a quien decida abrirle la puerta. Vamos al respaldo bíblico. Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Jesús lo dijo claramente. Cada uno es responsable de su espíritu, de lo que entra en su mente, de lo que tiene en sus pensamientos y en su corazón. Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que el corazón es de donde salen las cosas. Nada tiene que ver lo que hay por fuera, porque lo que realmente vale es lo que hay por dentro. Cerrados, espíritu cerrado y un espíritu que debe autogobernarse. Lucas 5:22. Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió, ¿qué es lo que estáis pensando en vuestro corazón? Ahora, ¿Dios sabe los pensamientos y sabe qué hay en el espíritu? Sí, pero no puede cambiar los pensamientos si la persona no lo permite. Primera de Corintios 2:11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Eso significa que el espíritu es cerrado. Jeremías 17:10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo que merecen sus acciones. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque Él sabe de dónde vienen, y por eso habrán sorpresas, porque muchos aparentan frutos buenos, o aparentamos frutos buenos, pero vienen de un corazón malo, egoísta, engañoso. Y el Señor sí conoce las intenciones, aunque no puede cambiarlas arbitrariamente, pero sí se muestra para que la persona pueda abrir el corazón y él pueda entrar. Veamos aquí
un texto más, un texto ya del Espíritu de Profecía, que dice, Dios quiere que tengamos una experiencia individual. Yo no puedo forjar un carácter por usted y usted no puede forjar un carácter por mí. ¿Eso qué significa? Que nos debemos autogobernar, somos individuales, no dependemos de los demás. Cada uno debe convencerse por sí mismo y convertirse por sí mismo. Debe recibir la verdad, arrepentirse, creer y obedecer por sí mismo. Debe ejercitar su voluntad por sí mismo. Cada uno debe entregarse a Dios por un acto de su propia voluntad. ¿Ya ven? Todo eso significa que el espíritu debe autogobernarse. Dios permite que cada persona ejercite su individualidad. Ninguna mente humana debe sumergirse en otra mente humana. Si nosotros imitáramos el ejemplo de cualquier hombre, aun el de una persona a quien a juicio nuestro consideramos casi perfecta de carácter, estaríamos poniendo nuestra confianza en un ser humano imperfecto y defectuoso que es incapaz de comunicar una jota o una tilde de perfección a otro ser humano. La teoría, y esta es muy interesante, atentos, la teoría del control de una mente sobre otra se originó en Satanás con el fin de presentarse a sí mismo como el principal obrero para poner la filosofía humana donde debería estar la divina. Entonces eso de someter nuestra mente al control de otros no es sino un invento de Satanás. Nadie, hombre ni mujer, debería usar su voluntad para controlar los sentidos o la razón de otra persona, de manera que la mente de ésta se someta pasivamente a la voluntad de la persona que ejerce el control. Nadie debería hacer esto. Está claro que el espíritu es totalmente cerrado. ¿Cuál era las otras dos características? Siempre activo, pero ¿cuál otra? Se gobierna a sí mismo. Se gobierna a sí mismo. Bien. Pastor, pero permítame preguntarle algo que me quedó en Sí. inquietud. Ujú. Lo que es interesante es que podamos distinguir en el momento en que eso era cuando fuimos formados en la forma que fuimos formados, pero ya estando en estas circunstancias en que estamos, que ya todos tenemos una naturaleza pecaminosa, Sí. sigue siendo la misma forma, el espíritu sigue siendo cerrado, el espíritu sigue siendo ¿Se gobierna desde gobernándose a sí adentro mismo. y activo? Sí, sí, señora. O sea que lo que ha sucedido es, pero discúlpeme, es que el engaño fue el que nos hizo pensar que, que nos afectó. Entonces, por eso todavía nosotros estamos permitiendo, por ejemplo, que alguien nos afecte y no debería ser, Así es, ¿cierto? hermana. Es Lo que algo pasa así, es que ¿no? el engaño es terrible. Y como uno vive engañado, pues no conocíamos la verdad, pero la estamos conociendo para salir de una de las facetas que tanto le gusta al espíritu engañado, y es la victimización. Es una de las cosas que más le agrada al yo, victimizarse porque de esa manera sigue siendo el centro y busca y encuentra lo que tanto anhela, que es la atención, el amor, la compasión,
pero obviamente eso solo lo llevará a la perdición. Por eso necesitamos cambiar eh, de rumbo. Por eso necesitamos seguir aprendiendo, hermana, porque aquí vamos a llegar al punto de cuál es la única solución y por la fe poder salir de ese engaño en el cual hemos estado viviendo, aún en los años que llevamos de religiosos. Yo llevo 21 años de ser religioso y la verdad apenas estoy empezando últimamente a caminar hacia la luz, porque muchas veces he tapado con la religión mi egoísmo, mi maldad, y el Señor quiere sacarnos de todo eso, porque Él es poderoso para hacerlo y volvernos a la originalidad de la creación. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o avanzamos? Estamos bien de tiempo para ir con el otro capítulo. ¿Será que puedo? Me da pena con usted, pero Surge. mi mente vuela más allá. Si el Señor dice que el espíritu es cerrado y él no puede entrar en el pensamiento de los seres humanos, entonces, ¿qué sucede con esos gobernantes que tenemos ahora? Él no puede penetrar en el pensamiento de esas personas mientras no se lo dejan y ellos por eso están haciendo lo que les da la gana. Por eso, Algo así. por eso esto va de mal en peor. Y obviamente, pero Dios tiene a los suyos, 144,000 que van a ser purificados, que van a abrir sus mentes a la fuente y que van a permitir ser acompañados, transformados y unidos con el Espíritu Santo a una naturaleza divina y entonces glorificarán a Dios aquí en la tierra. Entonces, recuerden que esto va a suceder en el momento de mayor tiniebla, habrá mayor luz. Y gloria al Señor porque ustedes y yo estamos siendo invitados para que abandonemos el engaño y caminemos hacia la luz verdadera. Bien, si no hay ninguna otra, Pastor, entonces vamos a avanzar al siguiente un capítulo. detallito, Sergio, un adelante. detallito ahí que la hermana, sí, que la hermana mencionaba que Dios no conoce, capaz que lo pensó correcto, pero lo expresó de manera incorrecta. Decía la hermana que Dios no conoce los pensamientos. Bueno, justamente los textos bíblicos Ey, que hemos visto mencionan que Dios conoce, el hecho es que nosotros no los conocemos, simplemente esa mención. bien, gracias, Sergio. Bien, ahí leímos un texto donde él los conoce, obvio. Ahora, esto es algo ahí como para acotar el asunto. ¿Por qué los gobernantes van a hacer lo que piensan? Dios no puede cambiar los pensamientos de los gobernantes, pero Dios sí puede trabajar en las circunstancias externas que suceden. Por eso los gobernantes pueden decretar una cosa, decir una cosa, pero Dios lo puede tornar inclusive para bien, aun cuando es malo. Lo vemos en los casos, en los tiempos de Esther, lo vemos en los casos, en los tiempos de Jesús. Siempre Dios trabaja con las circunstancias externas al espíritu, ya que no puede entrar en él.